Espejos que tienen como efectos y aparte muy sucio, y de repente Dios me mostraba que caía agua sobre ese espejo y empezaba a caer agua y había una paz impresionante, y en esa caída de agua el espejo se empezaba a limpiar y se empezaba a cambiar incluso de forma. Lo primero que se alcanzaba a vislumbrar era una mirada muy profunda, muy amigable, muy hermosa. Eran los ojos de Jesús, y cuando se empezaba a ver mejor la silueta era Jesús en ese espejo. Tú estabas enfrente del espejo y veías a Jesús radiante, espléndido, hermoso como es. Y seguía cayendo el agua, pero el agua no impedía, y no era como esta agua que lo hace ver medio borroso, sino al contrario, era cada vez más limpio, pero seguía cayendo, y en eso empezaba a caer aceite. En lugar de agua era aceite, empezaba a fluir aceite. Y era una tranquilidad y una paz impresionante, hermosa. Era un saber que el reflejo de Jesús eres tú. En ese momento de identidad, se escucha el rugido de un león impresionante. Bueno, eso pareció gatito. Y este rugido de león encendió alrededor del espejo fuego. Y ese fuego empieza a unirse con demás fuegos alrededor. Y lo siguiente que le pregunto a Dios es: muéstrame más, quiero ver más. Y Él me muestra el mundo y esta ciudad en específico, y me muestra que el fuego va pasando y va purificando la tierra, va quemando todo lo que no es de Él, y va saliendo humo. Y en eso llega otra oleada de fuego, como que una línea sale y quema y purifica. Luego viene otra oleada y empieza a sembrar. Y luego viene otra oleada y empieza a cosechar. Y viene otra oleada y empieza todo a enverdecer. Y empieza a haber oleada y oleada, y se empieza a cambiar las capas de la tierra. Eso es lo que me mostró Dios. Gracias, Señor. En 1 Corintios 3, en el versículo 17, dice, 2 Corintios 3, 17, dice: ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y en el 18 dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Entonces es como lo que estaba hablando esta visión de este reflejo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por las grandes cosas que tú vas a hacer esta mañana en cada uno de nuestras vidas, Señor. Damos gracias también por los que se van a bautizar, por su corazón, por su obediencia, Padre, de lo que viene para ellos, Señor. Te damos gracias, Señor. Es algo que hacemos en obediencia a ti, en obediencia a tu palabra, lo que tú nos has hablado, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias por es un día de celebración, Padre, como iglesia y como
como casa, Padre, como familias, es un día de celebración porque cada una de estas vidas representa la vida nueva, representa ahora sí, el nuevo nacimiento, y te damos gracias por eso, Jesús. Tú todavía estás en el negocio de traer transformación a nuestras vidas, y te damos gracias porque cada persona representa una vida transformada por ti, Señor. Te damos gracias por eso, gracias por tu palabra que tú tienes para hoy. Gracias porque tú sigues hablando en nuestros corazones y trayendo esta, ahora sí, palabra que va a traer un gran fruto a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por eso. Gracias por corazones abiertos a escuchar tu palabra, a recibir y caminar en lo que tú estás hablando, Señor. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Oramos, amén, amén. Hoy no voy a hablar de los bautizos porque ya tuvieron la clase en la mañana. Entonces, normalmente cuando son los días de bautizos empiezo a... predico acerca de eso, pero ya lo hicimos en una dinámica un poquito diferente. La semana pasada hablé, fue un paréntesis, hemos estado hablando acerca de las finanzas, pero sentí muy fuerte pues un mensaje que Dios tenía para su iglesia y para poder pues caminar en lo que Dios tiene delante de nosotros, amén. Y es importante pues, el tema de la semana pasada fue ley del proceso. Y estuvimos hablando acerca del proceso que Dios nos lleva en la vida, ¿no? Estuvimos hablando de varios puntos. Y hoy no es que va a ser repetitivo, pero lo voy a organizar de una forma y tocar puntos que no toqué la otra semana. Entonces va a ser una continuación de la semana pasada, lo que vamos a estar hablando hoy. Y ahora sí voy a descansar 2 semanas, no me vas a ver aquí. La siguiente semana pues va a estar predicando Alex y Liz Weiss. Ellos vienen a compartir con nosotros y va a ser de gran bendición. Ellos son de gran bendición, son como hablaba Consuelo, son mis pastores, pues son nuestra cobertura y vienen realmente a pasar tiempo con la iglesia, pues con nosotros y con ustedes. Entonces va a ser un gran tiempo de bendición. Y luego en 2 semanas va a predicar Alfredo. Va a predicar Alfredo. Y ya voy a estar yo fuera del púlpito por 2 semanas. Esta semana nace mi hijo. Entonces tengo un buen motivo para estar. No, así en la escuela ya ves que te piden así, tiene que ser así con excusa. Pues ahora sí tengo excusa por la cual no voy a estar tan presente las próximas 2 semanas y es por eso, porque ya esta semana el viernes está programado ya para el viernes el nacimiento, entonces es viernes o antes, entonces a más tardar va a ser el viernes. Entonces estamos muy contentos ya, la promesa. Entonces los esperamos, la verdad, los esperamos con apoyo pues de estas siguientes semanas que vamos a estar ausentes. Sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas y estamos muy contentos, la verdad. Entonces, yo creo que llegando de mi descanso voy a seguir con el tema de las finanzas que hemos estado hablando. Todavía hay cosas que quiero estar tocando, pero hoy el tema de hoy se llama el punto dulce. Todos digan el punto dulce. El punto, ya sé, así. Ahora te voy a explicar qué es. El punto dulce. Básicamente el punto dulce se refiere a un lugar donde varios factores se juntan para que puedas tener un resultado óptimo o tener éxito. Entonces es un punto, sí, no sé si han visto como los círculos, hay imágenes que son como 3 círculos que se juntan y básicamente donde se juntan los 3 círculos que son los 3 factores lo llaman el punto dulce. Y ese punto dulce es un punto óptimo donde puedes tener mayor éxito y mayor efectividad, básicamente. Y en nuestro caminar como creyentes también existe este lugar que es el punto dulce. Existe el lugar de este punto dulce donde varios factores necesitan juntarse y estar caminando dentro de varios factores para que podamos tener ahora sí, un crecimiento óptimo, un caminar óptimo con Dios, para que podamos estar realmente caminando ahora sí, en el plan y lo que Dios tiene para nuestras vidas, amén, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es lo que hablamos un poco la semana pasada, fue un énfasis poquito más en el ley del proceso, pues en el proceso de cuando Dios nos llama, que Dios tiene un llamado para nuestras vidas, que Dios nos llama, pero la segunda parte es que Dios nos prepara. Y ahí es donde casi pasamos toda la prédica de la semana pasada acerca de la preparación, cómo Dios nos va preparando para lo que viene
sobre nuestras vidas, lo que Dios quiere traer en nuestras vidas, lo que Dios quiere traer. Lo hablamos con un énfasis más en la cuestión del ministerio o nuestro llamamiento, pero la verdad este punto se puede aplicar en cualquier área de nuestra vida. Amén, se puede aplicar en cualquier área donde Dios tiene una voluntad para nosotros, pero hay un proceso que Él tiene que prepararnos para poder sostener o para poder darnos, si lo quieres ver así, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y el momento que Dios nos llama, o el momento que Dios nos da una visión quizás para nuestras vidas, no es necesariamente el momento que Dios quiere que caminemos o que brincamos hacia eso, sino que Él quiere que tengamos un objetivo delante de nosotros. Pero de ese punto a donde estamos, siguen pasos. Amén. Hay un camino que Dios quiere llevarnos. Entonces es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y hoy voy a hablar acerca de 3 factores o 3 cosas que son cruciales en nuestra vida. Y los 3 necesitamos estar operando en los 3 para que podamos caminar en este punto dulce, este punto óptimo, este punto donde realmente el éxito va a ser manifestado en nuestras vidas. Amén. El primero es la voluntad de Dios. El primer punto es el punto de la voluntad de Dios. Y en paréntesis, si están tomando notas, en paréntesis es el qué. Voy a decir entonces, el punto 1 es el qué. Es la voluntad de Dios. En Jeremías 1, si tienes tu palabra, si tienes la Biblia ahí, vamos a Jeremías 1. Y Jeremías 1 habla acerca del qué de Dios para la vida de Jeremías. Y como la vida de Jeremías, hay un qué para nuestras vidas también. En Jeremías 1, en el versículo 4, dice: la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Entonces Jeremías dice, antes de que tú nacieras, antes de que tu mamá te dio luz, ya te había visto, ya te había preparado, ya tenías un destino. Amén. Entonces, el qué tiene que ver con el destino de Dios para nuestras vidas. El destino de Dios. Dios tiene un destino, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios quiere que hagamos algo. Me encanta Pablo, si lees las cartas de Pablo, me encanta la identidad que él sabía el qué de su vida. Amén. Él sabía qué en todas las cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo. Él sabía. Jeremías era llamado profeta, pero apóstol, Pablo era llamado apóstol. Amén. No todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Pero Dios da llamados, Dios da propósitos. Entonces Pablo sabía el qué de su vida. Él sabía qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios tiene para mí. Entonces él sabía y él a través de todas sus cartas lo dice, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a los gentiles. Entonces él no nada más era un apóstol de Jesús, pero un apóstol llamado a los gentiles, llamado a los que no eran israelitas. Su llamado era muy específico, era apóstol a los gentiles, a la gente que estaban fuera de los israelitas, la gente que no conocían. Entonces él tenía un llamado específico, un propósito específico para su vida. Dios tenía una voluntad específica para él. Entonces es muy importante entender eso. Otra cosa que es importante cuando hablamos de la voluntad de Dios, necesitamos entender que hay una voluntad general de Dios y hay una voluntad específica. Hay una voluntad general de Dios, en el sentido, la palabra dice en Timoteo, dice la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino todos conozcan a Dios, que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? El corazón de Dios, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. La voluntad de Dios es que todos sean salvos, que todos conozcan a Él, que todos conozcan y experimentan la salvación. Es lo que están diciendo, eso es la voluntad de Dios, es la voluntad general de Dios. Entonces cuando venimos a este punto del específico y del general, a veces hay problemas pues en este sentido.
porque no entendemos que hay general y hay una voluntad general y una voluntad específica. Entonces la voluntad de Dios es eso, en Timoteo, que todos llegan a Cristo, es la voluntad de Dios. Las promesas de la palabra de Dios en 2 de Corintios 1:20 dice que en Cristo todas las promesas que Dios ha hecho son sí y amén. Amén. Todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Eso es general. Amén. Eso significa que la voluntad de Dios es que todas las promesas sean sí en Cristo. Y quien esté en Cristo puede decir amén y puede recibir y pueden tomar de las bendiciones. Y eso es general. Entonces es importante mencionar, porque en el tercer punto hablamos, no quiero adelantarme, pero vamos a hablar de algo. Y cuando hablamos de eso, se puede malinterpretar en el sentido de, voy a hablar del tiempo de Dios, ok, ya, el tiempo de Dios. Entonces cuando viene el tiempo de Dios, escúchame, el tiempo de Dios no estamos hablando de las cosas generales, estamos hablando de las cosas específicas. Amén. La palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día, mañana va a ser el día de salvación. Amén. Y también el martes, y también el miércoles, y también el jueves. Hoy es el día de salvación. Entonces, cuando viene la salvación, no es algo que Dios dice, ok, hay un día específico donde vas a ser libre, hay un día que yo he planeado para que me aceptes, hay un día planeado para que seas prosperado, hay un día planeado para esto. En la cosa general es algo que está disponible y no es un tiempo de Dios, es decir, no depende de Dios. Decir, ok, tiene que pasar por este específico proceso o este específico tiempo para que yo pueda experimentar la salvación. Amén. Entonces es muy importante mencionar, porque en esta cuestión del general a veces son las excusas, pues no era su tiempo, no dio su vida, pues no era su tiempo, ¿no? Y entiendo esos factores, pero a veces hablamos del tiempo de Dios refiriéndose a Dios, refiriendo a Dios diciendo, no, hoy tu salvo no es tu día, ¿no? Quizás en unos meses, cuando pasen unas cosas en tu vida, ahora sí va a ser tu día, ¿no? Pero realmente lo que mueve el tiempo, hablando de la salvación o hablando de la cuestión general, no es Dios, sino somos nosotros. Amén. El día que nosotros aceptamos la salvación es el día de nuestra salvación. Amén. No es un día que Dios dice, no, tienes que esperar este día específico. Todavía no, estás antes, llegaste antes. No es así. Amén. Entonces es muy importante mencionar, porque a veces son excusas que tenemos ante las situaciones o ante las cosas, ¿no? Personas que no han recibido a Cristo, no es porque Dios no quería en ese momento. Amén. Es porque Dios tiene que tratar cosas en nuestros corazones. No han llegado ellos a un lugar donde ellos pueden aceptar. Gaby me estaba hablando estadísticas acerca de las personas que aceptan a Cristo, hablando y me dijo que la estadística está hablando de naciones, las naciones donde hay más economía son menos religiosos, o sea, hay menos creyentes en lugares donde hay más dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es su Dios. Amén. Entonces hay personas que en ese aspecto, digo, gloria a Dios, pero la palabra dice, lo hablamos la semana pasada, es difícil que alguien rico no entre en el reino de Dios. No está diciendo porque tiene dinero no va a poder llegar. Está hablando de esta confianza, pues. La mayoría de personas que tienen mucho dinero han puesto su confianza en su dinero. Y no puedes tener tu confianza en tu dinero y tu confianza en Dios. No puedes tener tu confianza en Jesús y tu confianza en tu dinero. Entonces es lo que está refiriendo. Entonces hay un mayor índice de personas creyentes en naciones donde hay más pobreza. ¿Por qué será? Pues porque ven su situación. Ven sus situaciones y dicen, necesito ayuda, necesito salvación, necesito ser rescatado, necesito ser liberado de esta situación. Y son las personas que están más propensos a buscar a Dios, a buscar externamente para suplir las necesidades que ellos tienen dentro de ellos. Amén. Entonces es importante entender esta cuestión del tiempo, pero la voluntad de Dios tiene un plan general y tiene un plan específico para tu vida. Y es la parte que necesitamos entender. Dios tiene un plan general hablando del servicio. Todos estamos llamados a servir. Amén. Todos estamos llamados a servir. Ese es el plan general. No hay alguien que no esté llamado a servir. No hay alguien que Dios no haya llamado a servir.
Pero también tenemos que entender que hay un servicio específico y hay un servicio general. Todos vamos a empezar en el servicio general. En mi iglesia pasada, ¿saben dónde yo empecé a servir la iglesia? Limpiando inodoros. Amén. Limpiando inodoros es donde yo empecé. Es donde yo empecé a servir a Dios. A mi servicio general fue limpiando inodoros. Y llegó un momento donde Dios empezó a hablar acerca del propósito más específico que Dios tenía sobre mi vida. Y poco a poco me fue separando y apartando de un servicio general a un servicio específico. Y ahora me dedico, ahora sí, a algo muy específico que Dios me ha llamado a hacer. Entonces hay una voluntad de Dios general y una voluntad de Dios específico. La voluntad de Dios general, no podemos leer Jeremías y la promesa que Dios tenía para Jeremías, decir, ok, pues yo lo tomo, yo acepto, Señor, soy profeta de las naciones. Dios no estaba hablando a ti, Dios estaba hablando a Jeremías. ¿Sí entienden? Es una promesa específica para él. Lo hablamos en la clase en la semana acerca de David. Dios le dijo a David, tu generación será eterna, ¿no? Hablando de Jesucristo, dice, de tu linaje va a salir Jesucristo. No podemos tomar esa promesa y decir, sí, lo acepto, Dios. No. A través de mí va a nacer Jesucristo. No, pues Él ya nació, amén. No va a volver a venir. Pero entonces hay promesas específicas para personas específicas. Y es donde tenemos que tener el discernimiento de entender, ok, qué es general y qué es específico. Y lo general es para todos y lo específico es para mí. Dios me llamó apóstol. Yo no me llamé apóstol, Dios me llamó apóstol. Fue su voluntad. Fue el deseo y el corazón de Dios para mi vida. Entonces lo único que yo tengo que hacer es descubrir eso y obedecer a Dios, a caminar en lo que Él ha puesto delante de mí. Yo quiero ser fiel y yo quiero ser obediente a lo que Dios ha puesto en mis manos. Yo quiero ser un buen administrador. Creo que es en Pedro, habla acerca de ser buenos administradores de los dones que Dios te ha dado. Amén. Entonces cuando Dios nos da un don, hay una parte de responsabilidad que nos corre a ser buenos administradores. Necesitamos ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Si tienes una unción o una gracia de apóstol, has recibido el don de apóstol. Entonces tienes que ser buen administrador de tu don. Si tienes un llamado a ser evangelista es porque has recibido el don de evangelista. Y como has recibido el don de evangelista, necesitas ser un buen administrador del don que Dios ha puesto en tus manos. Y es lo que necesitamos hacer. Necesitamos aprender a ser buenos administradores de los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Necesitamos aprender a administrarlo fielmente. Necesitamos reconocer qué es y empezar a caminar, empezar este proceso de preparación que Dios tiene para nuestras vidas. Para la mayoría, el tiempo más corto, hablando en la Biblia, el tiempo más corto que se ve son como unos 10 años. No que es el modelo, pero ese es lo más común. David, Dios lo ungió, Samuel lo ungió como rey de Israel y pasó 13 años corriendo del rey actual, corriendo por su vida. Amén. Entonces hubo el proceso de cuando Dios llama y Dios demuestra su voluntad, y el momento que tú caminas en eso son años, literal, son años de separación, son años de diferencia. Entonces la voluntad de Dios, tenemos que descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas, tu destino personal. Todos tenemos un destino personal. Es la parte que me encanta de Dios también, ¿no? Que aparte de este aspecto general, Dios tiene y Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. No es nada más general decir, ok, todos ustedes y no tener intimidad. Amén. Hay una familia en Arkansas
que tienen ya como 19 o 20 hijos. Sí. Amén. Nada, vamos para allá. Ahí, como somos del mismo lugar, dije, no, pues quiero hacer competencia. No. Ahí vamos. Pero yo hablaba y yo digo, wow, no, ni me imagino, es como, literal, es como pastorear un rebaño, pues, ¿no? Es decir, vámonos para acá, ¿no? Y ahí van, ¿no? A todos los niños, ¿no? 20 niños, no me imagino. ¿Y por qué? Porque no me imagino teniendo una relación personal con esos 20 personas. Sería muy difícil. Entonces Dios no nos ha llamado a ser pastores en ese sentido, aunque somos los pastores de nuestro hogar. Dios nos ha llamado a tener una intimidad y una cercanía con nuestros hijos, de una relación personal. Y es lo mismo Dios con nosotros. Entonces, aunque tiene una dirección general y una voluntad general, también tiene una voluntad muy específica. Tiene planes específicos para tu vida que nadie más tiene. Tiene cosas planeado para ti que nadie más va a tener planeado para ellos. Y esas son las cosas que necesitamos a través de la intimidad con Dios descubrir y que dejar que Dios hable en nuestros corazones y que Él dé visión y que Él nos hable estas cosas específicas que Él ha preparado para nosotros. Entonces necesitamos descubrir lo general, sí, es muy importante y empezamos con lo general, pero tiene que llegar un momento donde nos pasamos de la voluntad general a la voluntad específica. Y cuando eso sucede, la verdad, viene una pasión, viene un sentido de propósito como nunca has experimentado, como nunca has imaginado. Cuando Dios dice, por esto te hice, eso es mi propósito para ti, eso es el propósito para tu vida. Wow, te llena de una alegría, te llena de un gozo, de un sentido de propósito, de un sentido de mi vida vale algo, pues no soy un accidente, no estoy aquí por accidente, sino que Dios me planeó, Dios me vio, Dios tenía mi vida, me vio con un propósito y Él me estableció y naciste en este tiempo por algo. Amén. Hay una razón por la cual no naciste hace 2000 años o hace 3000 años o hace 4000 años. Hay una razón por la cual naciste en este tiempo. Hay un propósito específico para tu vida en este tiempo, en este momento. Entonces es crucial. Entonces lo primero es el qué. La voluntad específica para mi vida. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? El punto número 2 es el cómo. Todos digan el cómo. Y el cómo es el plan de Dios. Entonces, primero es la voluntad de Dios. Segundo es el plan de Dios, es el cómo de Dios. Es el cómo Dios te va a llevar a donde estás, a donde Él te quiere llevar. Y es la parte donde hablamos quizás poquito la semana pasada, que a veces nos equivocamos en el cómo. Recibimos el qué de Dios y decimos, gracias Dios, y ahí te ves y voy a ir a inventar la forma de hacer esto. Está padre, escúchame, está padre el testimonio, si lo quieres llamar así. Está muy padre escuchar testimonios, escuchar cómo Dios está usando otras personas y el proceso de esas personas. Pero déjame decirte que el plan de Dios para tu vida es tan único como tú. Aunque podemos agarrar sabiduría de la forma que Dios hizo las cosas, hablando de plantar iglesias. Estamos en el proceso ahorita de plantar una iglesia en Puerto Vallarta. Ya están Juan y Lupita ya. Pero es algo muy raro porque la forma que Dios me llevó a plantar una iglesia no es el modelo que podemos aplicar en todos los casos. ¿Por qué? Porque fue un plan específico para Soso en ese año, en ese tiempo y en ese momento. Entonces, aunque hay cosas de sabiduría, no podemos nada más agarrar un modelo de cómo lo hicieron y cómo Dios trabajó con ellos, decir, ok, entonces yo lo tengo que hacer de la misma forma. Porque eso sería quitar lo que es la parte 2, que es el plan de Dios. De cómo Dios va
hacer que tú cumples tu propósito y tu plan. En Primero de Reyes, si tienes tu Biblia, vamos a leer, me encanta, si nunca han leído Reyes, se los recomiendo mucho. Me encanta la mano de Dios sobrenatural sobre la vida de sus profetas y es algo, me encanta la verdad, me encanta leer la vida de Elías. De la cosa, la Biblia lo habla, ¿no? De que fue y dio una palabra y luego venía una tormenta, entonces fue corriendo adelante de los caballos. Entonces imagínate así 10 caballos y Elías corriendo enfrente, ¿no? ¿No? Y está hablando, lo pone muy, como muy sutilmente ahí, no lo ponen tan gran énfasis en eso. Pero es increíble la forma pues que Dios obró y que Dios actuó en su vida de una forma sobrenatural. Y vamos a ver ahorita 2 cosas que Dios hizo sobrenaturalmente en la vida de Elías. Y está hablando del cómo Dios iba a hacer. Dios había prometido, Dios tenía promesas para Elías de llamarlo. No, cuando Dios te llama, te da el sustento también para caminar en eso. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Entonces, cuando Dios te llama, cuando Dios nos dijo, y es la parte importante, cuando estás dentro del tiempo hay provisión para lo que Dios te ha llamado a hacer. Cuando Dios nos llamó, Gaby y a mí, a venir a México, es porque Dios ya sabía que había provisión delante de nosotros. Dios ya sabía, tenemos 8 años sin tener un sueldo como en una empresa. 8 años. ¿Cómo lo hizo? Ni sé a veces, pero lo hizo. Pero aquí estamos. Hemos pagado renta, hemos tenido comida todos los días. ¿Cómo? Dios trayendo sustento. ¿Por qué? Porque estamos caminando dentro del tiempo de Dios y el plan de Dios también. Y cuando caminamos dentro del qué y el cómo, son los dos lo que estamos hablando. El qué es lo que Dios quiere que esté haciendo y cómo quiere que lo esté haciendo. Entonces, Elías, vamos a ver aquí 2 formas que Dios suplió las necesidades de Elías. En Primero de Reyes 17:1 dice, ahora bien Elías, el de Tisbe, dice de Galad, dice, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordeno. Imagínate, ve con este rey y dile, no va a llover hasta que yo diga. Sí, no, ay, padre, ¿verdad? No, ve a decirle a Peña Nieto, no, que no va a llover en México hasta que yo, el profeta de Dios, lo declare. Wow. Entonces ve a decirle que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este de Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este de Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebían agua del arroyo. Sencillo, ¿verdad? Sencillito. No. Entonces, escúchame bien. Dios tenía un plan de cómo Él iba a sostener a Elías. ¿Qué hubiera pasado si Elías no hubiera obedecido a Dios y se hubiera quedado en el lugar en donde estaba? Pues la verdad, tendría hambre y tendría sed. Y luego podía ir a Dios y Dios, tú dijiste que me ibas a soportar, tú dijiste que ibas a suplir y que ibas a esto y el otro y el otro. Y Dios dice, sí te dije, pero también tengo el plan y desobedeciste mi plan. Mi plan era que ahí va a haber sustento. Y si tú estás ahí, vas a tener sustento. Si no estás ahí, no va a haber el sustento. ¿Por qué? Porque ahí está el sustento. Entonces Dios tenía un qué, Dios tenía una promesa, si lo quieres ver así. Dios tenía la voluntad de que Elías podía comer hasta a través de tiempo difícil.
¿Sí entienden? Eso era la voluntad de Dios, alimentar a su siervo. ¿Todos de acuerdo? Ok, pero también tenía un plan. También tenía el cómo lo iba a hacer, no nada más el qué iba a hacer. El qué es dar provisión. El cómo, ve a ese rollo, ponte en esta cueva en la mañana y en la tarde van a venir cuervos y te van a traer pan y carne para que tú comas y va a haber el arroyo ahí y tú bebas del arroyo. Entonces Dios proveyó todo lo que él necesitaba de acuerdo a la palabra que salió de su boca. Él aprendió a obedecer la palabra de Dios. Porque donde está la palabra de Dios hay provisión, hay poder. Los discípulos pasaron toda la noche pescando y bajando la red, y bajando la red, y bajando la red, y bajando la red, y llegaron todos derrotados. Jesús está en la orilla, y Jesús les dice, ve al profundo y avienta la red. La respuesta de ellos, Jesús, tenemos toda la noche haciendo lo que nos acabas de decir. Pero tenían toda la noche en su poder, en su habilidad, en su forma. Pero el momento que Jesús dijo, ve y baja, había poder para sustentar. Entonces, aunque la primera vez, aunque la primera reacción fue queja, fue Jesús, tenemos toda la noche haciendo esto. ¿Qué pasó? Dijeron, obedecemos tu palabra. Y fueron, ¿y qué pasó? Llenaron sus redes de sustentos, llenaron las redes hasta que estaban quebrando sus redes de tantos peces. Todos los peces que estaban huyendo de ellos en el mar de Galilea, el momento que lo bajaron, todos los peces querían entrar en las redes de ellos. Amén. Todos los peces fueron y dijeron, ¿dónde está la red? ¿Dónde está? Dios dijo que iba a estar aquí la red, no, ahí está, ataque, no, y todos los peces van y llenan la red y llegan y hay un gran sustento. ¿Por qué? Porque Dios habló. Amén. Entonces ellos estaban operando naturalmente, si lo quieres ver así, ellos estaban operando de acuerdo a su naturaleza, a lo que habían aprendido. Pero el momento que ellos lo hicieron en obediencia a Jesús, hubo un respaldo del reino para lo que ellos estaban haciendo. Entonces escúchame, a veces el problema no es que no tenemos el sustento de Dios, el problema es que no estamos en el lugar adecuado. El problema no es que Dios quiere o no suplir tus necesidades. La pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Cómo lo va a hacer? Amén. Entonces, no nada más necesitamos saber, ok, Dios quiere suplir todas mis necesidades, ok. Ese es el inicio, no es el final. Ahora lo que necesitamos es la sabiduría de Dios. Dice Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Dame tu sabiduría, dame tu dirección, dime a dónde ir, dime qué necesito hacer, dime cómo lo necesito hacer. Y luego empezamos a seguir el plan de Dios para cumplir su voluntad. Empezamos a ver el sustento que Dios ha hablado. Amén. Entonces estamos hablando de este punto dulce. El punto dulce es la voluntad de Dios, es el qué de Dios, pero también es el cómo de Dios. El qué y el cómo de Dios. Entonces el plan de Dios es cómo Él piensa llevar a cabo su voluntad. No nada más tiene no nada más te da un llamado, pero también te da el plan de cómo Él piensa llevar a cabo ese llamado en tu vida. Lo vemos o lo vimos la semana pasada poquito con la vida de Moisés. Que él tenía el qué, pero no entendía el cómo. Él sabía, lo dice en Hebreos, habla de la vida de Moisés y habla del corazón, que era un hombre enseñado y de la palabra y que conocía las cosas. Conocía el llamado de Dios sobre su vida, conocía que Dios quería usarlo para liberar a los israelitas. Y cuando él fue y él mató al Egipto, él pensó en su mente, esa es la oportunidad. Voy a matar el Egipto y todos los israelitas se van a levantar y me van a seguir.
a su redentor, tan, 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 ¿no? Y luego lo hace y los israelitas, ¿tú quién te crees? ¿Tú qué? ¿No? Entonces dicen, y ahí todos digan, patas, ¿para qué las quiero? Nada, dijo, no resultó como yo pensé que iba a resultar. Y tuvo que huir. Hasta que Dios le habló y le dio, no nada más el qué es lo que yo quiero que hagas, pero el cómo. Vas a ir y vas a decir, y cuando dices esto va a pasar, y cuando dice esto va a pasar, y cuando dices esto va a pasar. Entonces, dependiendo de la palabra de Dios, Él fue y Él hizo, y lo que trató de ser años anterior en su carne, lo hizo con el respaldo de la palabra de Dios. Y cuando lo hizo de esa forma, hubo fruto. Amén. Hubo fruto. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo la palabra de Dios. Estaba obedeciendo no nada más el qué, pero el cómo Dios lo iba a hacer. Y esa parte que es muy importante. Es muy importante. Hace unos años estamos pasando por un tiempo un poquito difícil económicamente. Y yo estaba en este punto de oración, decir, Dios, yo sé, no dudo que tú quieres suplir mis necesidades. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo, pues? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo sé que sentándome aquí no va a llegar, ¿no? En ese sentido. Entonces, en esos momentos, pues Dios da sabiduría y Dios dio sabiduría. Y para mí yo dije, no, pues voy a ir a los Estados Unidos y pedir apoyo para que nos den y no sé qué, y la abundancia y todo eso. Y en oración Dios dijo, no te muevas. Plan de Sam, plan de Dios, ¿no? Plan de Sam, voy a ir y lo que todos los misioneros hacen y predicar en las iglesias y va a haber un respaldo. Y Dios dije, no te muevas. No nos movimos y hubo el sustento por obedecer a Dios. Pero la cosa es, Dios pudo haber dicho, ve a los Estados Unidos. ¿Y qué hubiera pasado? Hubiera visto sustento allá. Entonces el sustento está donde Dios habla, no en la situación. Para una persona le va a decir, ve a los Estados Unidos, para el próximo le va a decir, quédate aquí. ¿Cuál es la diferencia? El plan de Dios para ellos. Es la única diferencia. El plan de Dios de cómo Dios lo va a hacer para ti es muy diferente a Dios lo va a hacer para mí. Y para la otra persona, y para tu vecino, y para la persona que está a tu lado. A veces estamos tan aferrados a una forma que Dios hace las cosas. Y a veces Dios quiere romper con el molde en el cual lo hemos metido. Amén. A veces queremos meter a Dios en un molde, decir, Dios, lo tienes que sustentar así. Dios ha provisto la renta del local por todo el tiempo que lo hemos tenido. Amén. En nuestro primer año no teníamos dinero, ¿no? Como ahorita llegaba así básicamente, no por fuera, no, así, con el dueño del cine, básicamente llegaba así de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Literal no teníamos dinero y por más de un año no pagamos ni un peso por un local que Dios nos entregó, que Dios nos dio. Por más de un año ni un peso. Al final nada más estaba bromeando con él, decía, no, y él, no lo saques. Y yo, no lo saques, ay, no, era mi bolsa, no, tenía comezón, no, estaba rascando, ¿no? Pero cuando salimos de ahí, Dios empezó a sustentarnos de otra forma, a través de la iglesia. Y empezó a traer bendición a la iglesia, y luego hubo un sustento donde ya no era, necesitamos un lugar donde no pagar porque no tenemos dinero. Ya estamos en un lugar donde pagábamos porque Dios estaba dando el sustento de una forma diferente. Pero si yo como pastor digo, no, vamos a ir a un lugar y no vamos a pagar nada, estoy limitándome, estoy poniendo a Dios en una caja donde no sé cuál es su plan. ¿Sí entiendes? No estoy siguiendo su plan, estoy diciendo, Dios, ese es mi plan y lo tienes que hacer de esta forma todas las veces. Y a veces Dios no quiere meterse en tu cajita. Amén. A veces Él quiere romper con eso y decir, no es la forma. La otra vez fue así, esta vez va a ser así. El plan de Dios. Ahí mismo en Reyes, rápido, vamos a... Entonces, estamos leyendo de Elías, le dijo, ve a este lugar,
En el 7 dice, algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país. Qué raro, ¿no? Porque, no. Qué extraño que no había llovido en el país. No. Entonces, este arroyo que tenía agua, que le daba de alimento, adivinen qué pasó. Se secó. Entonces, el arroyo de donde estás tomando quizás un día se seca. Y cuando se seca no es castigo de Dios sobre tu vida. Cuando se seca es porque Él ha abierto puertas en otro lugar. Significa que hay un cambio. Significa que hay un cambio. Significa que hay un cambio para ti. Significa que hay algo diferente. Significa que hay algo más. Que quizás te corrieron de tu trabajo. Dices, ay Dios, ¿qué onda? En vez de verlo, decir, ok, pues este arroyo lo estaba tomando ahí, gracias a Dios que estaba tomando y que había alimento y que había sostén ahí, pero ya no hay. Entonces, ¿qué? En vez de tener, no, pues Dios me fallaste, no. Y eso, podemos tener una actitud de decir, Dios, ok, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que está adelante para ti? ¿Qué es lo que está adelante para mí? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es el próximo paso? Y a través de la intimidad, Dios te va a hablar tu plan. Dios va a hablar su plan para tu vida. Dios te va a hablar cosas específicas para ti. Dios te va a decir, esto sigue. Ok, voy aquí. Esto sigue. Ok, voy aquí. Esto sigue. Ok, voy aquí. Pero si nos quedamos aquí en el uno, decir, pues ya se hizo, Dios es infiel y no hizo, y todo esto. No sé si lo han escuchado, la historia de unos vendedores de zapatos que fueron a una isla. Y uno llegó y vio que nadie tenía zapatos. Dijo, no, pues, habló su compañía, no, pues ya, cómprame el boleto de ida porque ya nadie pone zapatos aquí, no va a pasar nada. Y luego fue otro vendedor de zapatos. Y fue y vio que nadie tenía zapatos. Y le habla a su compañía y dice, mándame todos los zapatos que tienen. Aquí nadie pone zapatos. Voy a vender un zapato a cada una de las personas que está aquí, ¿no? La única diferencia entre esas dos personas era la perspectiva. Era la perspectiva. A veces tenemos la perspectiva incorrecta. Decimos, no, pues ese se secó esto. Si te contara pues cosas que se han secado en nuestras vidas, es muy difícil. Dices, parece adrede, ¿no? Dices, Dios, ¿qué está pasando aquí, no? Se cierra esta puerta y 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 dice, ¿qué está pasando? Pero si tengo la perspectiva correcta, es decir, ok, Dios, esas puertas, no que tú lo estás cerrando, pero no importa si están cerrando por ti o no. Lo que sí es qué estás abriendo, qué puerta está adelante, qué puerta estás abriendo. Y eso es lo que tiene que ver con el plan de Dios y cómo Él va a sustentar. Entonces el arroyo se secó. Entonces en el 8 dice, en 17:8, entonces dice, entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sareptas, ¿verdad? Okay. Muy bien. De Sidón, dice, y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. ¿A quién? A una viuda. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque yo creo que es lo mismo de imposible llevar los cuervos al lugar donde lo estaba llevando a llevar los cuervos a otra ciudad, ¿verdad? Pero Dios decidió, ya no va a ser cuervos, va a ser una viuda. ¿Qué pasó? Dice, así que Elías se fue a Sarepta. ¿Por qué? Porque él entendía, si me quedo aquí voy a morir de hambre y voy a morir de sed. Si me quedo aquí voy a morir de hambre y morir de sed. No porque Dios no está proveyendo, sino porque yo no estoy siguiendo su plan. Amén. Si hubiera quedado en donde Dios estaba, va a estar, no va a estar ahora sí el sustento ahí. Pero Dios le habló y dijo, el sustento ahora no está ahí, está acá. Y él no dijo, ay Dios, no. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué la viuda? Ay, tú sabes cómo me caen las viudas. No, 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 es Elías, ¿no? Digo, podemos tener 1000 excusas, amén. Podemos tener 1000 excusas por la cual no servir o no caminar o no estar obedeciendo a Dios. Pero Dios dijo, yo le he ordenado para que esta persona sea tu sustento que yo te estaba proveyendo.
Entonces, ¿qué hizo? Algo milagroso. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta, dice, de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña y le llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Todos digan, bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. ¿Cómo Dios iba a sustentar la obra de Elías a través de esta viuda? ¿Cómo lo iba a hacer si ella no tenía nada? Le tenía que dar a ella. Amén. No podemos ser bendición si no somos bendecidos. Entonces la forma que Dios suple las necesidades es a través de nosotros. Dios tiene que bendecir, en este caso, la viuda. Entonces, ¿qué sucedió? Digo, ok, iba a preparar nuestra última comida y vamos a morir de hambre porque es lo único que tenemos. Entonces, lo increíble de esto es, por el corazón de la viuda y del hijo, Dios hace algo increíble. Dios no nada más le sostiene o le da el sustento para Elías, pero le da para su casa también. Hello. No nada más le da el sustento para Elías y luego ellos iban a morir de hambre. No, Dios hace la promesa para la viuda y para su hijo. Y después de esa abundancia y de esa bendición iba a fluir para Elías. No estamos hablando de eso, pero hay mucha simbología que podemos entrar en eso. Hay mucha simbología que podemos entrar en eso. Entonces dice, mientras iba a morir de hambre en el 13. Dice, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, ¿pero qué? Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo. Lo primero que es para Dios. Escúchame. Lo primero es para Dios, no es, ok, déjame ver cuánto tengo para mí, para mis necesidades, para mis cosas, y lo que sobra, pues a ver si sobra para Dios. Digo, no, primero haz esto. Es una señal de fe, amén. Si lo haces primero, dices, estoy quitando de lo que me iba a sostener a mí, por fe a la palabra de Dios, lo que Él está hablando. Dice así, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Dijo, ve a hacer esto porque es lo que Dios va a hacer para ti. Dios va a ocasionar que nunca se agote lo que tú estás dando. Nunca se agote lo que está en tu casa. ¿Por qué? Porque Dios amaba a ellos, sí, pero porque Dios también amaba a Elías. Y Dios quería cumplir su voluntad y su propósito en Elías. Y la forma que Dios lo hizo es traer bendición a una casa, para que esas personas sean de bendición para Elías. Dice, ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Todos los días hubo comida, como Dios había hablado, el plan de Dios. ¿Por qué Dios lo movió del arroyo? ¿Por qué no hizo que fluyera agua del arroyo otra vez, como hizo con los israelitas? No sé. No me importa saber. Lo importante es que Dios dijo, era así, ahora es así. ¿No? Obediencia. Era la forma, ahora es la forma. Era la forma, ahora es la forma. ¿Por qué no es así o por qué es así? No sé. ¿Por qué es así con ellos y para mí es diferente? No sé. Pero lo que sí sé es si tú aprendes a caminar en intimidad y en relación con Dios y no nada más sabes el qué de la voluntad de Dios, pero sabes también el cómo Dios quiere traer eso a tu vida, siempre va a haber basto como habla la palabra de Dios.
siempre va a haber basto. Siempre va a haber basto. Dios siempre va a suplir. Dios siempre va a suplir. Quizás la razón por la cual no hay es porque estás yendo a donde era y no donde es. Has estado yendo a la cueva y esperando que salga agua de ahí. Y dijo, era lo que yo estaba haciendo, pero no es lo que estoy haciendo. Era lo que estaba haciendo, pero no es lo que estoy haciendo. Eso era la provisión, pero ahora la provisión, y esta viuda había tenido comida y comida y comida, ¿no? Y Elías ahí en la cueva esperando. Dios, qué malo eres, aquí me tienes hambriento. Y Dios dice, no, he provisto para ti, pero está allá. Tú estás aquí, he provisto allá. Entonces necesitamos saber en este caminar con Dios, de este punto dulce, ya para terminar, el qué, el cómo, y el tercero rapidísimo es el cuándo. El qué, el cómo y el cuándo. Y el cuándo tiene que ver con el tiempo de Dios. El cuándo tiene que ver con el tiempo de Dios. Si están los músicos, quiero invitarlos rápido a pasar para ir preparando. Y también los que se van a bautizar pueden irse de una vez a cambiar o hacer lo que tengan que hacer, los que se van a bautizar. Y vamos a seguir. Lo están grabando, entonces creo si lo están grabando, entonces ya la última parte lo van a tener en el internet para que lo vean ahí. Pero la tercera parte es el cuándo en Habacuc. En Habacuc 2. Lo leímos la semana pasada. Habacuc 2 del 2 a 3. Dice, y el Señor me respondió, dice, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Y en el 3 dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Entonces está hablando la palabra de Dios, está hablando acerca de la visión, de la promesa, de la voluntad de Dios. Dice, mira, yo he hablado, pero hay un tiempo señalado para un cumplimiento. Hay un tiempo señalado para un cumplimiento, para el cumplimiento de esto en tu vida. Y no estamos, ya hablamos de eso, no estamos hablando de la salvación, no estamos hablando de que ya llegó mi día de salvación, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las cosas específicas. Las cosas específicas. Las cosas específicas para tu vida, las promesas específicas de Dios para tu vida. Y esas cosas específicas que Dios ha hablado, que Dios ha puesto, ahora sí, que Dios ha hablado tu corazón, Dios tiene un tiempo para que se cumplan esas cosas. Y lo que necesitamos entender es que necesitamos saber el qué y el cómo, pero también el cuándo. Porque a veces ese es el problema, nos adelantamos a Dios. Quizás Elías sabía, no sé, pero quizás Elías sabía que él iba a proveer para la viuda. Pero ¿qué hubiera pasado que 6 meses antes él llegó con la viuda? Fuera de tiempo. Si llega antes, entonces está fuera de tiempo. No va a estar lo que necesita estar para que puedas hacer lo que Dios te habló que necesitas hacer. Un gran ejemplo de eso es Abraham con Isaac, con el sacrificio, ¿no? Dios lo llevó a Abraham a sacrificar a su hijo, si saben la historia, en Génesis. Y él estaba a punto de sacrificar a su hijo. Y un ángel apareció y dijo, no lo hagas, no era la voluntad de Dios. Y volteó a Abraham y por casualidad había una abeja o no me acuerdo qué animal era. Había un elefante ahí, no, una abeja, algo así, ¿cómo se llama? ¿Qué? Cordero, sí, había un cordero con así atorado en la rama, ¿no? Entonces Dios lo mandó hacer algo que ya había provisión para él. Dios sabía que no iba a ser Isaac, que iba a ser el cordero.
Pero cuando iban subiendo a la montaña, Abraham dijo, Dios proveerá por Isaac. Isaac dijo, ¿y el cordero? Está el pan, está todas las cosas, el cuchillo. Oye, ¿y el cordero, papá? Y Abraham voltea a ver y le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces es el tiempo de Dios. Dios lo dijo, ve a hacer esto porque ya había hecho la provisión. Dios dijo, ve y obedezca porque ya está la provisión. Es el tiempo de Dios. El punto dulce es eso. La voluntad de Dios, el plan de Dios en el tiempo de Dios. Wow. Camina, aprende a caminar en el qué de Dios, en el cómo de Dios y en el cuándo de Dios. Tu vida va a ser transformado por completo. Y Dios te va a mandar en tiempos señalados a hacer algo que ya habías hecho. Pero porque es el tiempo de Dios, va a haber resultados totalmente diferentes. Porque es el momento, porque es el tiempo de Dios. A veces nos adelantamos y nos caemos de cara, ¡pam! Y hay gracia para nosotros en eso. Gracias a Dios por eso, amén. Incluso bajo el antiguo pacto había gracia pues para Moisés. Moisés salió fuera de tiempo, fuera de plan y ¡bam! Cayó de cara. Dijo, no resultó. Pero siguió en el desierto buscando a Dios y buscando a Dios y buscando a Dios y buscando a Dios y buscando a Dios. Y luego Dios marcó en el desierto, dijo, ese es el plan y ese es el tiempo. Ahora es el tiempo. Ayer no fue el tiempo, mañana no es el tiempo, hoy es el tiempo. Hace 2 meses no fue el tiempo, en 2 meses no será el tiempo, hoy es el tiempo. Y cuando Dios marca el tiempo, es cuando tenemos que obedecer en ese momento. Es cuando necesitamos caminar y obedecer. Dios tiene grandes planes para sus vidas, para cada uno de nuestras vidas. Pero tenemos que descubrir, ¿cómo se descubre esto? A través de intimidad. Tenemos que estar en cercanía con Dios, tenemos que estar en intimidad con Dios, para que Él pueda decir, hoy es el día. De esto que te he estado hablando por años, esto de que te he estado preparando por años, hoy vas a empezar a caminar en eso. Hoy vas a empezar a ver, hoy vas a ver ese sustento, hoy vas a ver esa promesa que has tenido por años y años y años suplir. Y va a llegar el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra y el tiempo han llegado al mismo lugar. La promesa y el tiempo han llegado en el mismo lugar. Y cuando eso sucede, estás en tu punto dulce. Y cuando estás en tu punto dulce, vas a tener todo lo que necesitas para caminar en lo que Dios ha hablado de tu vida. Amén. Entonces necesitamos aprender a caminar en el punto dulce. En tu punto dulce, porque tu punto dulce no es mi punto dulce. Tu tiempo no es mi tiempo. Son tiempos diferentes. A veces llegan y se desesperan las personas, escúchame. Se desesperan porque piensan que vienen con tanta pasión y tantas cosas y hacemos esto y esto y esto y esto en este tiempo y no saben que estoy en relación con Dios. No saben que estoy caminando en tiempos de Dios. Estoy caminando en mi punto dulce y en el punto dulce para la iglesia. Y quieren adelantar las cosas, quieren decirme el cómo y en vez de Dios decirme el cómo. Y quieren decirme cuándo en vez de Dios decirme cuándo. Y quieren que salga yo de mi punto dulce y no lo voy a hacer. Aunque me critiques, aunque digas, falta pasión, no me falta pasión. He aprendido a caminar dentro de los tiempos de Dios, la voluntad de Dios y el plan de Dios. Sigo aprendiendo. ¿Me sigo equivocando? Por supuesto. Gracias a Dios es cada vez menos. Gracias a Dios he aprendido a esperar en Él. He aprendido a esperar en Él y esperar los tiempos y esperar las cosas. Tu tiempo dulce. Y el único que te lo puede marcar es Dios. Como hablamos la otra semana, necesitas ir con tus líderes, por supuesto, pero Dios es el que lo dice, pues no. Necesitamos escuchar de Dios, necesitamos que Dios nos diga, ¿sabes qué? Es momento,
de lo que te he preparado es tiempo, ya hace tiempo. No era ayer, la otra semana, hace 2 semanas, hace un mes, no era el tiempo, pero hoy es el tiempo. Necesitamos escuchar eso de Dios para caminar en lo que Dios tiene. Y cuando caminamos de eso, hay el respaldo de Dios. Vemos el fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Póngase de pie esta mañana. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias porque esta mañana tú has hablado a tu iglesia. Tú has hablado una palabra fresca para ellos, Señor. Tú has dado dirección. Quizás hay muchas personas aquí, siento de parte de Dios, que hay muchas personas que entendían el qué, pero no tienen ni el cómo ni el tiempo, no sabían cuándo. Y Dios dice, ahora sí, ya, hoy Dios está dándoles las herramientas que necesitan para poder encontrar el cómo y el cuándo de Dios. El cómo y el cuándo. Porque muchas veces ya tienen el qué. Ya sabes qué. Ya sabes qué Dios tiene para tu vida. Ya sabes qué Dios ha planeado. Ya sabes una visión de Dios para tu vida. Pero lo que necesitas empezar y lo que necesitas buscar en intimidad es decir, Dios, dime cómo lo vas a hacer. Y no todo el plan. Lo que Dios te va a decir es, ahora haz esto y ya. Y luego mañana haz esto. Y luego en un mes haz esto. Y cuando tú sigues a Dios, tú sabes que Él te va a llevar al lugar donde Él ha hablado. Amén. Y lo más difícil a veces es que Dios nos da, el plan de Dios muchas veces parece totalmente contradictorio a la dirección que Dios ha hablado. ¿Sí entiendes? La lógica de Dios no es A, B, C, D, esta línea recta. La lógica de Dios es A, Z, ¿no? X, T, H, I, ¿no? Y dices, wow, ¿cómo es esto? Pero un día llegas al lugar que Dios ha hablado y dices, no tengo idea cómo llegué. Porque no fue esta línea recta, fue este revoltijo de cosas, pero lo único que me llevó a ese lugar era la obediencia a Dios, a su qué en este momento, a su cómo en este momento. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia. Padre, queremos estar sometidos a ti, Padre, te damos gracias porque tenemos un corazón paciente. Dice Dios, no seas impaciente.